Hola y bienvenido. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de las páginas de la historia mientras desentrañamos el impacto sin precedentes de un hombre, Nelson Mandela. Nacido en un entorno humilde, Mandela surgió no solo para liderar una nación, sino que se convirtió en un símbolo internacional de justicia, paz y reconciliación. Su extraordinaria influencia continúa resonando en todo el mundo, décadas después de su fallecimiento. Nuestra historia comienza en el pueblo rural de Mbeso, en la provincia de Eastern Cape en Sudáfrica. Fue aquí, el 18 de julio de 1918, donde nació un niño que algún día cambiaría el curso de la historia. Imbuido del nombre Rolihlahla, que significa tirar de la rama de un árbol o más coloquialmente, alborotador, este niño, sin pretensiones al nacer, crecería hasta convertirse en el rostro de la lucha y la resistencia contra la injusticia social. En la juventud de Mandela, el espectro del apartheid se cernía sobre Sudáfrica. Esta política racialmente discriminatoria arraigada por el Partido Nacional buscaba segregar a la diversa población del país, exacerbando las desigualdades y perpetrando graves injusticias. Este entorno, impregnado de desigualdad e injusticia, desató dentro de Mandela el compromiso de afrontar estas disparidades. Su viaje para convertirse en agente de cambio comenzó cuando se unió al Congreso Nacional Africano en 1944, una decisión que lo marcaría como un cruzado incansable contra el apartheid, dedicado a remodelar el futuro de su nación. A medida que se intensificó la lucha contra el apartheid, la influencia de Mandela creció. Su dedicación a la protesta no violenta quedó ejemplificada en la campaña de desafío de 1952, que tejió una poderosa narrativa de resistencia contra las leyes racistas. Ya sea defendiendo la igualdad de derechos o liderando huelgas a nivel nacional, Mandela luchó implacablemente por la justicia, la libertad y la igualdad para todos los sudafricanos. A pesar de la naturaleza pacífica del activismo inicial de Mandela, el gobierno sudafricano respondió con fuerza bruta. En 1962, Mandela fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua, lo que marcó el comienzo de una odisea de 27 años que lo vería confinado en las sombrías paredes de las prisiones de Robben Island, Pollsmoor y Victor Verster. Sin embargo, el espíritu de Mandela permaneció inquebrantable y su compromiso intacto. Durante sus años de encarcelamiento, pasó de ser un líder de lucha a un símbolo de esperanza. Las dificultades que soportó y el coraje que mostró inspiraron no solo a sus compatriotas, sino que también tocaron los corazones de millones de personas en todo el mundo. El viaje de Mandela dio un giro significativo en 1990. Después de décadas de presión internacional, el gobierno sudafricano, bajo el liderazgo del presidente F.W. de Klerk, liberó a Mandela y liberó al ANC. Había amanecido una nueva era para Sudáfrica, y en el centro de su incierta transición se encontraba Mandela, dispuesto a guiar a su nación hacia el futuro. En 1994, el mundo fue testigo de un acontecimiento histórico cuando Sudáfrica celebró sus primeras elecciones multirraciales, con Mandela como candidato presidencial del ANC. Sorprendentemente, el mismo hombre que había pasado 27 años de su vida tras las rejas surgió como el faro de esperanza y optimismo en el momento más crucial de su país. Como presidente, Mandela defendió los principios de igualdad, no discriminación, reconciliación y paz. Reconociendo la urgente necesidad de unir una nación dividida, estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un organismo pionero que buscaba trazar una línea en el pasado reuniendo tanto a víctimas como a perpetradores de abusos contra los derechos humanos. El impacto de Mandela no se limitó a los asuntos internos de Sudáfrica. A nivel internacional, logró avances significativos hacia el establecimiento de un orden global basado en el respeto y la comprensión mutuos. Su incesante búsqueda de la paz le valió el respeto de las naciones de todo el mundo, lo que le llevó a ser reconocido como un verdadero estadista global. Sin embargo, mientras el mundo lo adornaba con títulos y elogios, Mandela permaneció humilde. Para él, la alegría derivada de encabezar negociaciones o dirigirse a reuniones internacionales nunca fue tan gratificante como compartir un momento de risa o parentesco con su pueblo. Esa profunda conexión humana, anclada en la empatía y el respeto, fue la base de su presidencia y de su mantra personal. Después de su presidencia, Mandela siguió siendo el presidente del pueblo, dedicando su tiempo a actividades filantrópicas y promoviendo el diálogo y la reconciliación. La Fundación Nelson Mandela, establecida en 1999, continuó defendiendo sus valores, asegurando que su legado trascendiera generaciones y fronteras, inspirando cambios positivos en todo el mundo. El 5 de diciembre de 2013, el mundo perdió a un gran líder. Sin embargo, el legado de Mandela continúa perdurando, y sus valores sirven como principios rectores en la batalla en curso por la justicia, la equidad y los derechos humanos universales. Su historia, una vez caracterizada por la lucha y el sufrimiento, nos ofrece un faro de esperanza e inspiración en nuestra búsqueda colectiva de un mundo mejor y más equitativo. Entonces, ¿qué hace que la historia de vida de un hombre sea tan extraordinaria? El legado de Mandela, más allá de las numerosas leyes e instituciones que formó, se extiende a su decidida creencia en el poder de la humanidad. Nos enseñó que el destino de nadie está predeterminado, que el cambio, aunque desalentador, es alcanzable.
Ilustró que el perdón y la tolerancia no son signos de debilidad, sino las piedras angulares de una sociedad progresista e inclusiva. El impacto de Mandela es profundo y multidimensional. Como revolucionario, luchó contra la opresión racial. Como prisionero, soportó dificultades, pero conservó su dignidad. Como líder, orquestó una transición pacífica a la democracia. Y en sus últimos años, como anciano estadista, inspiró, abogó por la justicia y se regocijó por los triunfos de los demás. De hecho, la de Mandela es una historia de coraje y convicción, de humildad y esperanza, y de una dedicación inquebrantable al servicio y al mejoramiento de la humanidad. Su viaje desde una pequeña aldea en la África rural hasta convertirse en un símbolo de liderazgo global y significado humanista sigue siendo un testimonio de lo que una persona, armada con una visión y resiliencia, puede lograr. Hoy no solo conmemoramos la vida de Nelson Mandela, sino que también abrazamos los valores plasmados en este extraordinario ser humano. Vivir su legado, por tanto, no es solo recordarlo en monumentos de piedra y libros de texto históricos, sino persistir en la noble lucha por un mundo caracterizado por la igualdad, la justicia y los derechos humanos universales. El viaje incomparable de Nelson Mandela, un hombre que era más que una simple figura política, personifica el poder transformador de la resiliencia, el coraje y la magnanimidad. Su creencia irrevocable en la bondad inherente de la humanidad inspiró numerosos corazones, impulsando el cambio y dejando un impacto indeleble en el mundo. La vida de Mandela es un testimonio de lo que se puede lograr cuando se pone el servicio a la humanidad por encima de todo. A medida que nuestra exploración de la vida y el legado de Mandela llega a su fin, está claro que su impacto se extiende mucho más allá de las fronteras de Sudáfrica o de su propia vida. Mucho después de su fallecimiento, su profundo legado sigue ocupando un lugar importante en el tapiz de la historia global y la conciencia humana. La historia de Mandela es un recordatorio de que incluso en los tiempos más oscuros, un individuo solitario, armado únicamente con el poder de sus convicciones, puede alterar el curso de la historia. Es una oda a la búsqueda incesante de la justicia, la creencia eterna en el poder de la humanidad, y el esfuerzo incesante por construir un mundo justo, equitativo y equitativo. Celebremos el profundo impacto de Nelson Mandela, un faro de esperanza en tiempos difíciles, un símbolo de resiliencia en medio de la desesperación, y un testimonio duradero del poder duradero del espíritu humano para evocar un cambio real y significativo. El mundo recuerda al hombre, pero lo más importante es que venera las ideas por las que luchó valientemente. La lucha que encarnó, los sacrificios que hizo y la transformación que catalizó sirven como un testimonio eterno del poder de la perseverancia y del triunfo general del espíritu humano. Al cerrar este capítulo de tributo a un ser humano verdaderamente extraordinario, que llevemos con nosotros el espíritu de Mandela al hacer el bien, ver valor en el other, aferrarnos inquebrantablemente a nuestros principios e inspirar un cambio positivo, incluso cuando todas las probabilidades estén en nuestra contra. Que aprendamos de su historia, compartamos sus enseñanzas y, a nuestra manera, seamos el cambio que deseamos ver en el mundo. Mientras nos despedimos de este viaje hacia la vida y el legado de Nelson Mandela, recuerden, todos pueden superar sus circunstancias, incluso contra viento y marea. Tienes el poder de impactar el cambio positivo, y está en tus manos marcar la diferencia. La vida de Nelson Mandela es una lección de esperanza, adornada con muestras de coraje, impregnada del espíritu de resiliencia, sustentada en el poder del perdón, y cimentada por un profundo amor por la humanidad. Entonces, cada uno a nuestra manera, llevemos adelante el legado de Mandela, y convirtámonos en el cambio que deseamos ver. El quid de la cuestión es que cada generación tiene el poder de moldear su destino y esto, más que su perspicacia política estelar o su espíritu aparentemente indomable, es el legado duradero de Mandela. En esto encontramos nuestra mayor inspiración y nuestro desafío más profundo. Mientras reflexionamos sobre su vida, aprendemos de sus luchas y celebramos sus logros, comprometámonos a encarnar sus valores y continuar su legado, convirtiéndose cada uno de nosotros, a nuestra manera, en un Nelson Mandela. Ya sea en el corazón palpitante de África o en las lejanas costas de continentes distantes, su nombre sigue siendo susurrado con reverencia y su legado rastreado con admiración. La historia de su vida es un poderoso testimonio de la tenacidad del espíritu humano, y un recordatorio duradero de cómo es el verdadero liderazgo. Mandela se negó a dejar que la desesperación de sus circunstancias lo definiera. En cambio, dedicó su vida a derribar muros y romper barreras, no solo por su propia liberación, sino por la libertad y la dignidad de todos. Adoptó una postura contra la opresión, y la misión de su vida fue allanar el camino para una sociedad basada en la justicia, la libertad y la paz. Esa era su incesante búsqueda, la libertad de los demás. Así que aquí está Nelson Mandela. Más allá de las limitaciones del tiempo y los confines de los continentes, tu coraje sigue inspirando y tu espíritu indomable vive en cada uno de nosotros. Su vida fue más grande que la de cualquier celda, más ilustre que la de cualquier presidencia, y su compromiso inquebrantable con la justicia y los derechos humanos sigue siendo un faro de esperanza en un mundo que enfrenta desafíos. Durante mi vida me he dedicado a esta lucha del pueblo africano. He luchado contra la dominación blanca y he luchado contra la dominación negra. He apreciado el ideal de una sociedad democrática y libre en la que todas las personas vivan juntas en armonía y con igualdad de oportunidades. Es un ideal por el que espero vivir y alcanzar.
Pero si es necesario, es un ideal por el que estoy dispuesto a morir. Después de años de lucha y sacrificio, encarcelamiento y perseverancia, el alborotador de renombre mundial logró lo que muchos creían imposible. Y así, su vida es un testimonio del poder duradero de la voluntad esperanzadora, la voluntad no solo de soñar con un futuro mejor, sino de esforzarse, sacrificarse y luchar por él. Entonces, para suponer, el impacto radical que Nelson Mandela tuvo en el mundo trasciende las fronteras políticas, culturales y geográficas. Su vida, como la danza del cosmos, estuvo invariablemente marcada por un ritmo de resiliencia, la melodía de la moral y la sinfonía del servicio. No solo ha cambiado el mundo. Nos mostró a todos que también podíamos cambiarlo, un acto desinteresado de valentía, un latido de esperanza a la vez. En última instancia, la saga de Nelson Mandela es una crónica de África, un poema prometedor, una historia de transformación y testimonio de la espléndida resiliencia del espíritu humano. No es solo una inspiración sino una parte inamovible del mosaico de la historia global, una piedra angular de la búsqueda duradera de la humanidad por la libertad, la justicia y la paz.